los momentos de la Lastimosamente ha faltado mucha voluntad por parte Y del le tocó gobierno. poner a un títere, a un monigote. ¿Quién le dijo a usted que es un títere? No Los caigamos en el venezolanos. populismo, Lali, parece Populismo muy el tuyo, irresponsable. Josías. Tenemos Bienvenidos, estamos en Lubyanka, esto es Por las Opuestas. Esta semana se conmemoró el Día del Agua y por eso hoy los invitamos a tomar la cerveza Fomeque, que es producida de forma amigable con el medio ambiente. El sábado, ayer, se empezó la Minga Nacional, es decir, que no solo los pueblos del Cauca, los pueblos indígenas del Cauca están en protesta, sino que ya todos los pueblos indígenas del país entraron a acompañarlos. Entonces, hoy vamos a hablar con un experto sobre este tema y ese va a ser el tema de esta semana. Vamos a ver qué pasó en noticias. Ese señor Ceballos le dijo al oído a Duque que era una demostración de fuerza no dialogar con los indígenas. No venir aquí a ensuciarse los ferragamos de barro. Para ellos, eso sería una debilidad, dice Ceballos a Duque. Mire, Noticias RCN conoció el acta firmada en 2014 entre el gobierno anterior y los representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en la que se comprometieron a darles a los pueblos indígenas 40.000 hectáreas de tierra. Este compromiso hace parte de las actuales peticiones de la Minga que bloquea la vía panamericana en el Cauca. Sobre estas pretensiones concertadas en años anteriores, el actual gobierno ha dicho que son imposibles de cumplir. Nos hemos enterado que hay un posible secuestro de un soldado del ejército colombiano, razón por la cual nos vemos obligados a suspender nuevamente este diálogo hasta que no aparezca el soldado. La Defensoría del Pueblo nos certificó que estaba el mayor del ejército con ellos, entonces llegamos al lugar, pero lamentablemente ellos no han llegado. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Se levanta la mesa por hoy? No, no se va a levantar. ¿A qué hora vamos a esperar respuesta del gobierno? Sugiero que esperemos media hora. Si en media hora no, pues nos parece que si el presidente presidente no puede hablar con el Parlamento, pues estamos muy mal. Bueno, esto fue lo que pasó en Noticias. Ahora vamos a hablar con nuestro entrevistado, con nuestro experto, que es Felipe Rangel, que es miembro de la UNIC. Vamos, Catarina. Gracias, Pajarito. Así es, en este momento me encuentro con Felipe Rangel, encargado de los territorios de la Organización Nacional Indígena. Bienvenido a Por las Opuestas, Felipe. Y bueno, la primer pregunta que le queremos hacer acá es: los indígenas del Cauca en este momento tienen prevenciones por un valor de 4.6 billones de pesos y piden 40.000 hectáreas, cuando en el Cauca en este momento hay 28.000. Esto haría que el presupuesto por cada indígena sea alrededor de 12 millones de pesos. Mi pregunta es, ¿no son estas pretensiones algo exageradas, incluso exorbitantes? Creemos de que la solicitud que están haciendo los compañeros indígenas mingueros del suroccidente colombiano, el cual están concentrados el CRIP, Huila y Caldas, y parte de la organización de los campesinos indígenas que viven en el suroccidente, están solicitando unas exigencias en materia territorial. No son 40.000, son 48.000 hectáreas que están solicitando en materia y 4.3 billones de pesos. Conocemos de que los indígenas siempre han mantenido y han solicitado la exigencia de territorio, porque la mayor parte de los territorios indígenas que poseen son territorios de protección, de cuencas hídricas, de nacedero, pero también son territorios áridos, el cual en 2015 en el censo agropecuario arrojó que nosotros teníamos 32.000 hectáreas en el país, pero en estos momentos tenemos casi más del 92% que son territorios de protección y de cuencas hídricas, y es por eso que hoy lo que ellos están solicitando son territorios para cultivar, para producir, porque la mayor parte de estos territorios son áridos, ¿cierto? O son bosques tropicales. Es decir, ¿a usted le parece que lo que están planteando en la mesa de negociación cuando estaban, porque pues digamos también se han levantado, es razonable completamente?
no está por fuera de lo que se debería dar. Son exigencias que vienen haciendo más de 30, 40 años. Yo creo que en la mesa de diálogo que se han planteado en varios años o en varios periodos de gobierno, siempre hemos insistido que se requiere, que los indígenas están diciendo el tema de constitución y ampliación de los territorios, porque es que en el Cauca la mayor parte de los territorios que ellos tenían antiguamente o ancestralmente fueron invadidos y fueron arrinconados en el piedemonte o en el cerro. Darcy Quinn, periodista reconocida colombiana, dice que los indígenas dijeron que una de las tantas razones por las que no van a seguir en esta mesa de negociación es porque el gobierno, entre las personas que envió a liderar esta mesa, hay mujeres. ¿Esto es cierto? ¿Cómo ven los indígenas todo el tema del liderazgo de la mujer en el gobierno? ¿Y les afecta o no para estar y continuar en una negociación? Yo creo que las mujeres han tomado un papel muy importante en el liderazgo del gobierno nacional y podemos de que en este caso la delegación que han mandado en cabeza de la ministra del Interior, creemos que puede tener la capacidad, pero no tiene la capacidad política para resolver el tema presupuestal, y eso se requiere del Ministerio de Hacienda y el propio presidente de la República para que resuelva las exigencias y las peticiones que las comunidades indígenas del suroccidente vienen planteando. Una pregunta de sí o no. ¿Usted entonces cree que es la forma en la que están protestando? Sí es, por lo que me acaba de decir. En este caso nosotros hemos acordado con el gobierno más de 1.300 acuerdos. Llevamos más de 20 años dialogando con el gobierno y en estos momentos no se ha cumplido ni el 0.5% de los compromisos pactados en distintas mesas de diálogos, ya sea a nivel regional o nacional y otros espacios de diálogos. Creemos de que el gobierno nacional debe cumplir, porque nosotros le hemos exigido que es importante el diálogo, pero la cuestión es que se dé las garantías de diálogo, pero también se dé las garantías presupuestales para suplir las necesidades, porque nosotros hemos venido exigiendo estas propuestas desde muchos años. Entonces, su justificación es que sí, es la forma en la que están protestando. En estos momentos se comienza una protesta social, pacífica frente a eso. Pero en pues pacífica no está siendo, no, entonces pacífica ¿sí porque es la forma se o comienza no? una protesta pacífica con diálogo, pero el gobierno a través de la fuerza pública arremete. Hoy tenemos varios líderes heridos, pero también han utilizado las fuerzas públicas armamentos no convencionales, que eso ha perjudicado notoriamente la protesta social y eso se ha agudizado. Entonces yo pienso que en este caso es importante que el gobierno nacional atienda la exigencia no solamente del suroccidente, sino también ahora que ya convocamos la Minga Nacional por parte de la Organización Nacional de Colombia y los demás sectores del país. Bueno, amigos de Polas Opuestas, esta fue nuestra entrevista hoy con Felipe Rangel, el encargado de los territorios de la UNIC. Pajarito, siga usted con más de Polas Opuestas. Bueno, esto fue lo que nos dijo Felipe Rangel de la UNIC. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en la Minga indígena, en el paro de los indígenas en el Cauca, donde ya se unen más indígenas, y de eso habló justamente Felipe Rangel. Juan Pablo, Duque no quiso sentarse en la mesa de negociación, o por lo menos no él directamente, mientras Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Alexander López sí bajaron al Cauca a hablar con las comunidades indígenas. ¿Por qué se da esto? El presidente de la República no puede legitimar a quien por vías de hecho intentan presionar al gobierno para que haga lo que ellos quieren. El presidente de la República no puede ir a hablar de tú a tú con quienes para presionarlo, para obligarlo a eso, matan a un soldado con una bala de fusil, secuestran a un mayor del ejército, por manejo de explosivos matan a otras 8 personas, a quienes bloquean la vía y el comercio de la vía panamericana. Es que una cosa es el derecho a discernir, a la protesta, otra cosa son los comportamientos delictivos. Bueno, creo que Petro baja porque finalmente encabeza un liderazgo de muchas personas y pues ya que no lo ejerce el presidente, bueno, el subpresidente Duque, como dice el profe Carrillo, pues alguien tiene que llegar a hacerlo, alguien tiene que al menos tratar de ver cuáles son las problemáticas que existen allí y tratar de hacerlas llegar a la Casa de Nariño, como está pasando en este momento. Le hace mucha falta a Duque esa clase de liderazgo y de acercarse a la gente que sí respaldó hace un tiempo, como bien se publicó en Twitter, cuando decía que él amaba a los cabildos indígenas y todo este cuento, y ahora ya viene a decir que manda a alguien, pero no es capaz de ir él mismo a personarse de eso, seguramente por estar al lado de Guaidó
o haciendo otro tipo de cosas, no sé qué estar haciendo, jugando fútbol, pero debería personarse de los temas de su gente. Sí, justamente lo que dice Wally es un trino en campaña donde Iván Duque, en campaña para la presidencia, va a las comunidades del Amazonas, se pone sus vestimentas típicas, se pinta la cara como se la pintan ellos y dice que va a gobernar para todos los colombianos, incluyendo a los indígenas, pero pues en este momento no es capaz de sentarse con ellos. Mira, la protesta indígena y campesina en este momento tiene en jaque muchísimos departamentos del país y acá eso no se puede olvidar. Ahora, acá hay 3 tipos de protesta y yo sí quiero plantearlos para que quede sobre la mesa, digamos. Está la protesta, digamos, indígena del Cauca, ¿cierto? Los que no están protestando violentamente, que quieren mejorar las condiciones, y esto es válido y esto lo respetamos. Y bueno, ante esto, digamos, el presidente Iván Duque va a hablar y para eso se crea una mesa de negociación. Está la segunda parte, que es como una protesta infiltrada, que hay infiltración de grupos que estaban saliendo pues de todo el tema de lo de las FARC y quieren desestabilizar por medio del caos a un gobierno. Y está la protesta politiquera, donde muchos que usted mencionaba al inicio aprovechan para ir allá con un discurso de odio a incendiar lo que está pasando. Entonces, claro que hay una mesa de diálogo, un gobierno eficiente, precisamente Wally tiene distintos funcionarios para que puedan ir, pero acá que no vengan a querer que el presidente Duque se sienta presionado porque están formando un caos y pretendan ir a que el negocio, porque el presidente ante todo está para poner orden. La idea de la oposición ¿es una idea politiquera al Cauca? ¿Por qué Duque no va y Gustavo Petro sí va? Pues seguramente Duque no va porque no le dieron permiso, ¿no? Pues es un presidente que tiene un jefe, ahí lo vimos clarísimo, como el verdadero presidente de este país, que es Álvaro Uribe, inclusive haciendo tráfico de influencias abiertamente, le da órdenes al ejecutivo del subpresidente Duque. Eso es lo que tenemos en este país, un presidente monigote, un presidente títere, un subpresidente que pues seguramente tiene que pedirle permiso a sus jefes para ir. Ahora, ¿por qué Gustavo Petro va? Porque Gustavo Petro ganó en el Cauca, como ganó en varios departamentos del país, como ganó en Bogotá. La paliza que la Colombia Humana le dio al uribismo en el Cauca fue monumental. Entonces, cuando uno postula su nombre a un cargo público y recibe ese apoyo, pues lo menos que debe hacer es responderle a esas personas con gratitud e ir a personarse de esa confianza que le depositaron. Juan Pablo, retomando un poco lo que dice Carrillo, en la segunda vuelta, la Colombia Humana y Gustavo Petro ganaron en todos los municipios del Cauca excepto en uno. ¿Esta es una de las razones por las que Iván Duque no baja al Cauca y no va a hablar con las comunidades indígenas? Lo primero, para entender inclusive la problemática del Cauca, es entender que esto es un país unitario, Colombia es una sola. ¿Acaso el Cauca es independiente? O sea, Petro es presidente del Cauca y Duque no, porque allá no ganó Petro. No, seamos serios, allá va Gustavo Petro porque es un irresponsable, porque lo que quiere es incendiar el Cauca. Lo que tiene que preguntar, lo que tiene que responder Gustavo Petro es ¿qué hacía en el Cauca tomándose fotos con personas protestando con la cara enmascarada y con fusiles al hombro? Eso ya se desmintió, hay que preguntarlo. Eso ya se desmintió. Se desmintió una foto, no todos los videos que salieron que sí tienen fusil en mano. ¿Cómo es que es el anglicismo? ¿Fake news? Mire, acá... Paparruchas. Bueno, ¿usted cree que la protesta indígena está infiltrada por grupos de disidencia? Vimos el caso de Ervin Hoyos, que tuvo que salir a rectificar, se tomó una foto, primero la tomó sin permiso de un medio de Antioquia, el colombiano, y luego la descontextualizó completamente y tuvo que pedir disculpas después. El Centro Democrático y la derecha del país ha dicho en bastantes oportunidades que hay una infiltración de la marcha. El fenómeno de las infiltraciones como tal lo veo no solamente con lo del Cauca, sino también con lo que ha pasado acá y que ya lo hemos debatido en Polas. Y es que en todas las protestas, sean de cualquier lado que sean, siempre hay infiltrados. O sea, siempre se ve gente que uno no sabe al final de cuentas de qué lado están, si los están metiendo ahí a propósito o si simplemente sí hacen parte de unos grupos al margen de la ley, o lo hacen simplemente los sectores pues para tratar también de deslegitimar las protestas. Pero evidentemente sí, hay infiltraciones en las protestas porque en absolutamente todas las protestas y marchas hay algún tipo de esta clase de cosas. Bueno, vamos a ver lo que dice la gente en la calle y si están enterados sobre lo que está pasando en el Cauca. Pero antes los invitamos a ver una nueva plataforma que se llama Wikipaz, donde en sociedad podemos construir el significado y la definición de paz.
No se demoran nada, son 5 minutos, es www.wikipass.co. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Polas Opuestas, esta vez con todo lo que ha sucedido con la minga indígena. Vamos a preguntarle al ciudadano de a pie qué sabe sobre lo que está aconteciendo en el departamento del Cauca. No, la verdad no sé nada. Bueno, la minga indígena nace en desacuerdo con un incumplimiento de los acuerdos que se han firmado con gobiernos anteriores. Expresión de movilización y de resistencia ha sido opacada por las fuerzas del Estado, la fuerza pública. La pregunta es, ¿por qué el gobierno nacional no cumple las órdenes constitucionales respecto a esto? Lamentablemente me enteré de eso ahorita que está pues todo el proceso del paro y todo lo que están haciendo ahorita. Antes no había escuchado sobre eso. De las reivindicaciones por el territorio, por la tierra, por la defensa, la protección de la naturaleza y desde luego que por el respeto a su cultura y a su dignidad, a la tierra y a los resguardos y a contar también con la inversión que requieren también por parte del Estado colombiano. Nada, totalmente ignorante sobre ese tema. Bueno, estas fueron algunas opiniones del ciudadano de a pie. Recuerde, tomarse una pola con quien piensa diferente. Bueno, esto fue lo que dijo la gente en la calle sobre lo que está pasando en el Cauca. Catalina, vemos que mucha de la gente dice que esto es un paro político. ¿Es un paro político o de verdad hay razones para que los indígenas estén en paro? Pues se les ha incumplido a lo largo de la historia y el presidente Iván Duque le recibe a un expresidente que llenó de politiquería y fue con puro bla 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 y hoy vemos los resultados. Ahora, los indígenas del Cauca tienen prevenciones por 4.6 billones de pesos y piden 40.000 hectáreas cuando en el Cauca hay 28.000 hectáreas. Entonces realmente lo que yo creo es que están queriendo sentarse como con exaltaciones a una negociación y con unas cosas muy exageradas. La protesta es válida y los respetamos mientras no crean que con hechos vandálicos pueden buscar presionar al gobierno. Entonces, claro que hay politiquería, claro que hay muchas cosas y por eso creería que hay que mirarlo puntualmente. ¿Es justo el paro en el Cauca? Es justo porque finalmente algo que no se les ha cumplido, pero voy a hacer un paréntesis con lo que dice Catalina, es que es muy chistoso que entonces ahora cada vez que le salga un problema a Duque, entonces van a decir que es culpa de Santos cuando él dijo que iba a gobernar sin espejo retrovisor. Por ejemplo, volvieron las tomas guerrilleras, volvió otra vez el desplazamiento y entonces otra vez se le está echando la culpa al gobierno de Juan Manuel Santos, pero entonces Duque no se va a apropiar de nada en este país. Claro que sí es justificada, se les prometieron 10 billones dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se les prometió de hecho un punto específico dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los dejaron fue como un anexo. Entonces no se sabe si tienen partida presupuestal, esto pues crea una incertidumbre además de los temas de la paz, porque ellos viven en una zona que está completamente habitada por el conflicto. Y pues Duque está volviendo triza los acuerdos, rompe el diálogo con el ELN, no se protege el medio ambiente, no se protege a los páramos, entonces eso es lo que finalmente ellos están protestando y a mí me parece muy legítimo, me parece que de hecho los colombianos deberíamos también salir a protestar por los puntos que nos afectan dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que esta minga es un ejemplo para todo el país, de hecho. Yo no creo que nadie pueda hacer un ejemplo protestando por medio de las vías de hecho. Y aquí lo que se quiere es medirle el aceite no solo al presidente Duque, sino a la institucionalidad completa del país, que eso es lo grave. 10 billones de pesos más para que la CRIC se quede con 4.6, ¿para hacer qué? Están pidiendo las 41.000 hectáreas, la no judicialización de los miembros de la minga que hayan cometido delitos. ¿Cómo así? ¿Y por qué es que ellos están por encima del país o de la institucionalidad? Están, por ejemplo, pidiendo discutir el reconocimiento de Guaidó como presidente de Venezuela. ¿Qué tiene que ver eso con la situación de los indígenas del país? Seamos serios. Eso, por supuesto, es político. Otra cosa son las promesas incumplidas a través de la historia con los indígenas. Se le está midiendo el aceite a Duque con la protesta de los indígenas y si es político o no es político, pero también entrando un poco a las razones y las vías de hecho como protesta. Por supuesto que es político, pero es que no tiene nada de malo que sea político. Y aquí nosotros tenemos que ser cuidadosos de no caer en una treta que impone la derecha, y es que hacer política es un delito si uno no lo hace en la derecha. Entonces está muy bien hacer política si uno reconoce a Guaidó, si uno reconoce a los guarimberos de Venezuela, que queman gente viva, eso está muy bien, ¿cierto? Pero si uno dice que apoya un movimiento político en el Cauca, de unas reivindicaciones sociales que tienen no décadas, sino siglos de deuda de una república con ellos, que la minga salga, se pare y tome
acciones es algo que todos, coincido con usted, Wally, debemos celebrar. Ellos son un ejemplo para lo que debería hacer el resto de ciudadanos, salir a reclamar sus derechos. Y mucho ojo, no caigan en ese engaño de creer que salir a protestar, a bloquear una vía es un delito. Aquí hemos llegado a un caso totalmente extremo de satanización de la protesta. Y es decir, que salen 20.000 personas a protestar y tienen que hacerlo por la acera, porque si llegan a bloquear una vía o si llegan a bloquear un Transmilenio, incluso se atreven a decirles terroristas y les sueltan la fuerza de choque para ahí sí generar una acción violenta. Si uno tiene 20.000 personas protestando, por supuesto que va a haber un traumatismo. La protesta es un derecho que es contramayoritario. Si uno no sale a ejercer algún tipo de acción que genere unas repercusiones, pues nadie se va a dar cuenta de que están protestando. Entonces yo sí acompaño y celebro que los indígenas del Cauca y ojalá todos los colombianos salgan a las calles y protesten. Catarina. A ver, claro que si fuera solo que estuvieran caminando o marchando, sí, pero lo que está sucediendo en el Cauca no es eso. Yo invito a que vean cómo están destruyendo las vías y les recuerdo que tanto la seguridad como la movilidad son un derecho de los ciudadanos. Acá se están viendo afectaciones económicas. Está muy bien que usted aplauda y que ese ejemplo lo utilice, pero digamos no se puede comparar la marcha digamos de unas personas que es completamente legítimo y que uno entiende que pues una protesta no puede ser desde el baño, pero que usted crea y que usted Twitter. Hoy y que usted diga tampoco y que usted diga hoy acá que le parece muy bien lo que está sucediendo allá, pues me parece un error. Venezuela se está pareciendo a Colombia en este momento. Buena? ¿Hay violencia buena? No, para nada, pero quiero hacerle la pregunta. ¿No queman gente No viva? se puede comparar porque es que les recuerdo, en Venezuela no los dejan marchar. En Venezuela hay salas que, si vio el último informe de la ONU, que invito a que lo vea, están hablando de cuartos de tortura. Acá en Colombia no pasa que lleguen a la casa de los opositores a sacarlos a las 3 de la mañana. Comparar eso no se puede. Carlos. Toda la violencia es reprochable. Es así de simple, pero el uribismo tiene un doble rasero, porque a ellos les parece que la violencia, vean lo que pasó con el show que hicieron en el puente internacional en Cúcuta. Fueron los mismos guarimberos de este lado los que quemaron los camiones. Y eso está demostrado, eso no me lo estoy inventando yo. Y además no estoy defendiendo el régimen de Maduro, porque es que a mí no me interesa defender ese régimen que considero una dictadura. Lo de Venezuela es una dictadura y Maduro debe irse. Pero lo que condeno es el doble rasero del uribismo, al que le parece maravilloso que salgan los venezolanos a protestar, eso sí, con bombas molotov, con toda la fuerza, mientras que aquí cuando unos indígenas salen a obstruir una vía, les parece que son terroristas. Eso es lo que yo condeno, Pero yo doble rasero. Yo le pregunto al profe Carrillo, ¿cuál es el doble rasero? ¿Por qué entonces no criticamos como violencia? Porque es que por supuesto que hacer política no es violencia. La violencia es secuestrar a una persona del ejército, un mayor del ejército. La violencia es matar a un patrullero de la policía. La violencia es explotar a 8 más utilizando explosivos. Ahí sí no los criticamos. Ese no será el doble rasero. Eso está en medio de la protesta. Yo no sé quién fue, porque además allá no dejaron entrar a las autoridades. Allá no dejaron entrar a las autoridades sino 2 horas después. Lo que sí es cierto es que eso pasó allá y las autoridades han demostrado que eso pasó allá. Administrar las autoridades indígenas. Yo no sé quién lo hizo, pero ¿por qué no criticamos esa violencia? Eso hay que criticarlo también. Yo comparto que toda la violencia es criticable. ¿Cuénteme usted qué considera una vía de hecho que es, o sea, obstruir una carretera es violencia? Romper la carretera. Le hago una pregunta, pero ¿cómo entonces tienen unos bulldozers y están destruyendo la carretera? Pues se la están destruyendo. Cuénteme. Ellos están pidiendo. ¿Obstruir la carretera es violencia? Esto es una pregunta concreta. Déjeme responderle mis términos. Ellos ¿Sí están o no? pidiendo construcción de vías mientras están destruyendo las vías. Pero destruir unas vías son violencia. Destruir unas vías son violencia. Por supuesto hay que construir vías. Vemos que los casos de estigmatización a la protesta social, vemos el caso de Ervin Hoyos, pero han habido varios. También creo que estuvo Laforí, el esposo de María Fernanda Cabal, y otros cuantos parlamentarios del Centro Democrático que justamente sacaban ese video donde supuestamente había unas armas, pero se desmintió. ¿Qué está en riesgo en el Cauca ahora? Ahorita está en riesgo la seguridad de muchísimos ciudadanos.
usted mismo lo dijo, en Nariño estamos viendo que ya están faltando los alimentos. Eso no se puede permitir, digamos que hay un problema de seguridad, de movilidad, hay una pérdida, digamos, económica altísima. Entonces yo creo que ese es el punto en el que necesitamos que se entre a negociar, pero con cosas razonables. No se puede permitir más violencia, no se puede querer presionar a un gobierno de esta forma, porque realmente se está afectando a muchísimos colombianos. Y lo importante acá es que el presidente tenga mano dura, salvaguarde las vidas de muchísimos. Si se sigue estigmatizando la legítima protesta social, que creo yo es válida, si comienza el Estado colombiano a saldar una deuda histórica que tiene no solamente con el Cauca, sino con todo el sur de Colombia y con todos los territorios en general. Yo creo que aquí algo que hay que decir es que el Estado colombiano ha sido históricamente pequeño. Es un Estado al que solamente le importa Teusaquillo, Chapinero y ni siquiera Usme. O sea, es un Estado al que solamente le importan los territorios en la medida en que puede convertirlos en un negocio, en la medida en que puede utilizarlos para hacer sus iniciativas agrarias o sus iniciativas mineras o sus iniciativas de negocio, pero nunca les ha interesado desarrollarlos. ¿Por qué? Porque a nuestra clase política lo que le interesa es esquilmar a los colombianos para después irse a vivir a París, a Miami, a Madrid o a Nueva York. Juan Pablo. Yo no vivo en París, en Miami ni en Nueva York, sí vivo en Chapinero, pero creo que me duele mucho este país y no veo por qué encajarnos en ese sentido absurdo. Yo lo que creo que está en juego es los combustibles para las personas del Cauca, del Nariño y del Putumayo, combustibles de todo tipo para movilizarse, para comerciar, para alimentarse, para poder abastecer las plantas con las que los hospitales se mueven en esos departamentos. Miren, en esa vía se mueven 74 toneladas diarias, entre eso de alimentos que son la canasta familiar de personas de 3 departamentos. Todo eso está en riesgo. Tráiganlos en tren. Bueno. ¿Qué está en riesgo? Pues nada, pues que no llegue al Cauca porque de pronto esté jugando fútbol o tocando guitarra y pues ahí siga la protesta. Eso es lo que está en riesgo, yo creo. Bueno, creo que llegamos a un acuerdo. Las peticiones en el Cauca son legítimas. Digamos que hay una deuda social por parte de los diferentes gobiernos y por el Estado colombiano a las comunidades indígenas. Sin embargo, hay una diferencia grande en cómo se está dando la protesta social. La derecha, Catalina y Juan Pablo, consideran que las vías de hecho le quitan un poco de legitimidad a la protesta social y a estas deudas que existen con las comunidades indígenas, mientras que Carrillo y Wally consideran que a pesar de lo que está pasando en el Cauca, a pesar de que está parada la Panamericana y se esté afectando las demás regiones, es una lucha que lleva más de 50 años, inclusive Carrillo decía que unos siglos, y pues esto hace que el gobierno se tenga que sentar, cosa que no ha hecho, y consideran que es una falencia de Duque como presidente. Entonces, salud. Y bienvenido, papá. Quería recomendarles la cerveza bolivariana que venden acá en Llubianca. Siempre recomiendo una cerveza, así es bueno porque la gente que toma me cae bien. Y quería darle la bienvenida a Juan Pablo, que es nuestro nuevo, pues coexpero no, pero hace parte de la derecha. Y te damos una bienvenida acá desde la izquierda, entonces salud. Muchas gracias. Haces parte de Polas Opuestas. Re bien. Acá hay uno bueno de Tania Andrea Reyes Rodríguez, es uno de los mejores debates que he visto, ahí lo vi. La verdad hemos mejorado un resto en Polas Opuestas y yo creo que con Juanpa vamos a mejorar el doble. Entonces, muchas gracias. Conde Harbel, y le dice a Cata Suárez, le dice, Catalina lo que quiere es darle bala a todo el mundo que no piensa como ella. Tampoco, Cata es pacifista. No, sí, Cata no es pacifista, pero es buena gente. Invítalos a que se suscriban al canal. Sí, suscríbanse al canal, síganos ahí en todas las redes sociales. Voy a estar de aquí en adelante compartiendo con estos locos, así que espero que esto salga bien. Locas en mi caso, pero bueno, acá abajo le pueden dar like y activar la campanita de notificaciones. Hasta luego, amiguitos.